María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. Capítulo 17. Hola, soy María José López Dóriga. Juaco, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contento de estar contigo más. Más días, más feliz, Juaco. Sí. Nos quedamos en que regresas de Vietnam. Sí, regreso de Vietnam. Yo había sido el primer periodista mexicano en transmitir desde Vietnam. Y fue un acontecimiento. Jacobo me recibió pues con todo el cariño y lo generoso que era. Estamos hablando de mi primer viaje, ¿sí? Sí. Y me recibió en el estudio y ya le enseñé y dice, ¿para qué usabas el chaleco? Porque yo en chaleco, el casco, ¿no? ¿Para qué usabas el chaleco? Pues depende. Cuando iba al campo, bueno, no sé que al frente, pues para protegerme. Pero cuando me subía a los helicópteros, lo usaba de asiento. Era durísimo el asiento del helicóptero. No, es que en los helicópteros, como decían los especialistas, te disparan de abajo para arriba. Ah, Entonces te sentabas en el chaleco, pues ¿de qué estaba hecho el chaleco? pues era blindado. Ok. Sí, no era chaleco de fotógrafo, eran chalecos blindados con unas placas de Kevlar, quizá especiales, ¿sí? Nada de ver con los chalecos de hoy. Pero entonces te sentabas en el chaleco para protegerte de lo que pudiera hacer, ¿no? De lo que pudiera ser. Sí, Y más a la mitad de una guerra en Vietnam. sí. Repito, la guerra más inútil que ha existido Como te digo en la yo, historia de Estados Unidos y del mundo. como digo yo, todas son inútiles al final. Al final todas son inútiles porque tuve la Primera Guerra Mundial, que sí termina con dos grandes imperios, en realidad tres. Termina con el imperio zarista. Nicolás II fue el último. Termina con el imperio austrohúngaro Ok. y termina con el imperio del Kaiser alemán. Digo, es, como te había mencionado, y es el derrumbe de las monarquías, ya te lo había contado eso, no quiero insistir en eso. Posteriormente cae la monarquía española, Alfonso XIII, también cae la de Bulgaria, la de Rumania, Caen las monarquías. ¿sí? En fin, a lo que voy es que el señor Emilio Azcárraga me hace una comida, ¿sí? Y dice, invitas a tu mamá, ¿eh? Claro. Y me la hizo un homenaje padrísimo, ahí en el restaurante José Luis, que le gustaba mucho, que estaba en la calle de Niza. Perfecto. Era un restaurante pues como el José Luis de Madrid, ¿sí? Al que el maestro Pajés Yergo, gracias a Jacobo, me invitaba a comer todos los viernes. Era una comida extraordinaria que yo iba a oír las historias. las historias. Imagínate Renato Leduc, el mismo Jacobo, Pajés Yergo, Silverio Pérez el torero, Luis Castro el soldado, el torero, Alberto Domingo, unos personajes con unas historias maravillosas. Como ahora las tienes tú. ¿Eh? Como ahora las tienes tú. Bueno, pero yo pues, estaba muy joven y a mí me llevaba Jacobo de invitado. Yo luego empecé a escribir en la revista Siempre también, donde también escribía Jacobo. Sí. La revista que fundó el maestro José Pajés Yergo, un hombre extraordinario. Que una vez llegó un periodista y le dijo, maestro Pajés, dime, voy a hacer un periódico. ¿Por? Es que tengo una rotativa. Y dice, pendejo, entonces si tuvieras un cañón, ¿harías una guerra?
¿Qué tiene que ver tener una rotativa y hacer un periódico? O Sin sea, era ningún así de conocimiento. claro. Su oficina siempre estaba abierta. Estaba en la calle de Vallarta, ahí, o sea, una cuadra y media del Monumento a la Revolución, una vieja casona, que creo que ahí sigue. Y era extraordinario ir a verlo, nada más por los personajes que pasaban por ahí, y él cómo los trataba y cómo les decía. En fin, pura enseñanza de vida. Y mi hermano seguía sin estar bautizado. Ya por fin fue bautizado tu hermano, que entró caminando. Y, y fue bueno, fue muy emotivo. Me acuerdo, mi mamá, tu abuela, decía, bueno, si no lo bautizas tú, lo voy a bautizar yo. Pero todo estuvo muy bien. Y fíjate que en esa época, en 72, 73, era presidente Luis Echeverría, que había ganado las elecciones el 1 de diciembre de 1970 para ser presidente. Del 1 de diciembre de 1970 al 31 de noviembre de 1976. 30 de noviembre. Noviembre no 30, tiene 31 bueno, días. al 30 de noviembre de 1976. Entonces yo pues, iba a giras con él. Te conté la de Cancún, ¿no? Sí. Cuando descubrió Cancún y yo también. Y me compré, como era zona libre, Chetumal, pegadito a Belice, que yo no conocía nada. Aquello era la selva, ¿eh? No había nada. Podías caminar de la laguna al mar, por donde están unos restos arqueológicos, a pie. No había nada. Nada. No había nada. Y ahí con el presidente Echeverría hice varias giras. Me tocó cubrir Nueva York cuando anunció que México establecía relaciones diplomáticas con la República Popular China. ¿Y fue en Nueva York por la ONU? A la ONU, ahí lo anunció. Sí, en la Asamblea de la ONU. Y no, pues fue Jacobo, por supuesto, iba el licenciado Alemán, iba Fernando Alcalá. O sea, la pasamos muy bien. Jacobo nos invitó a ver, ¿cuál fue? Jesucristo Superestrella, al teatro, con Sarita. Con Sarita. En fin, Esa obra cómo ha durado. también descubrió un lugar extraordinario, el restaurante, el 21 Club, que lamentablemente acaban de cerrar. Sí. El 21 Club era un speakeasy de la época de la prohibición. Aquellos que cuando la prohibición de la bebida en Estados Unidos había bares, pero les decían speakeasy, porque tenías que dar la contraseña en voz baja, Sí. para que te Dejaron abrieran, entrar. o sea, para que fueras de confianza. Y por eso se llamaban speakeasy. El 21 Club es el de perfume de mujer, ¿no? No, no. El del perfume de mujer es uno que está en el alto, en los altos del edificio de la NBC. Ok. Sí. Sí, porque ahí en el 21, en el 21 no se bailaba. No se bailaba. Se bebía, se cenaba, personajes. Y sí, cada vez que fui a Nueva York, en esos años iba mucho, porque me tocaban las reuniones del Banco Mundial, las del Fondo Monetario, las del Banco Interamericano de Desarrollo, algunas visitas de Estado, me tocaban también los encuentros bilaterales de los gabinetes, me tocaban también las parlamentarias, que un año eran allá y otro año eran acá. O sea, iba yo con mucha frecuencia. Tú Y, estuviste en Nueva York más tiempo que yo. ¿mandé? Tú has estado en Nueva York más tiempo que yo. No, no más tiempo, no, más veces. Más veces. Sí, sí, no. Sí, más veces, porque eran viajes de 2 días, de 3. Por eso me aficioné a los Yankees, ¿sí? La primera vez que fui al Yankee Stadium no me lo podía creer, ver jugar a los Yankees.
Sí. Ahí, Acabas de ir hace poco otra vez a ver jugar a sí, los Yankees. sí, pero vamos, el recuerdo siempre es tu primera vez. Sí. Y ahí estaban los Yankees que nunca había visto jugar. Ahí empezó tu pasión por los Yankees. Porque ahora en la televisión, fíjate lo que pasó con la televisión, dejaron de pasar partidos de béisbol y de boxeo por los tiempos, porque el béisbol, un partido no es como el fútbol que son 2 tiempos de 45 minutos, no. Ahí pues puede durar la pelea 1 minuto, o si es de campeonato mundial, que entonces eran a 15 rounds. Pero don José Sulaimán, que fue el padre del boxeo moderno, el presidente del boxeo mundial, sí, del Consejo Mundial de Boxeo, para proteger a los boxeadores, lo redujo a 12. Era un crimen las peleas a 15 rounds, ¿sí? Y el tiempo era maravilloso, era otro México, era otro Estados Unidos también, ¿eh? Otro Estados Unidos donde había mucho menos violencia, mucho menos odio, mucha más violencia contra las mujeres y discriminación a las mujeres. Y también mucho racismo. Y también Pero... mucho racismo, porque el racismo ha existido siempre y sigue existiendo. Sí. Vamos, eso es congénito a Estados Unidos. De ahí conocí, Jacobo también me llevó a un lugar que era el PJ's Clark, que es un viejo bar, viejísimo, que está en la Tercera Avenida, pero es tan tradicional. Ahí te podías encontrar a un Nixon o a un Kissinger, ¿sí? Y al obrero de enfrente. Sí. Así era. Tenía su barra, la entrada padrísima, luego unos salones, lo que servían eran hamburguesas. Pero era extraordinario el lugar. Ese también nos lo descubrió Jacobo, como muchos lugares de Nueva York. Como muchos lugares del mundo. Sí, ¿A dónde fuiste con Jacobo? Sí, pero básicamente porque cuando él iba de viaje yo me quedaba a hacer el noticiero. O sea, no viajamos mucho por el mundo, después sí coincidimos más. Pero entonces, esto que te digo de Nueva York, estas veces transmitía el noticiero desde Nueva York. O sea que pues... ¿Dónde era su estudio? En la NBC. En la NBC. Sí. Yo una vez me fui a un viaje con la universidad y estuvimos en unos estudios de la CBS. Sí. Y justo Amador Narcía Jr. y yo hicimos un noticiero de mentiras. Y fue una experiencia increíble. Tenemos las fotos, nunca recibimos el video por alguna extraña razón. Pero fue una experiencia muy padre estar en los estudios. Claro, son históricos. Son históricos. En fin, era un hombre muy generoso, siempre lo fue, profesional, personal, familiarmente. Cuando había que apretar, pues como todos apretaban, ¿no? Porque pues así es esto. Este es un oficio en donde pues trabajas sin red. Sí, quiero decir que un resbalón puede ser mortal. Claro. Y en este oficio se resbala con frecuencia. Y cuando no resbalas solo, te ayudan a resbalar. Te ayudan a resbalar. Tú me preguntabas que cuándo me había dejado el bigote. Es que eso es algo, una conversación que mi papá y yo hemos tenido mucho, ha sido cuando se dejó la barba. Yo siempre he estado más en contra del pelo facial en los hombres. Pero pues por años y años y años, Juanco tuvo bigote. ¿Pero por qué tuviste bigote tantos años? Por culpa de Emilio Azcárraga mismo. ¿Qué te dijo?
Porque cuando yo me quedaba, pues tendría 22 años, 23, en lugar de Jacobo, me decía, tienes cara de niño, déjate el bigote. Y pues órale, a dejarme el bigote. Y luego me lo dejé años. Años y años. Años y años. Sí, Cuando yo nací tenías bigote. sí. Entonces fue por eso que me dejé el bigote. Porque Emilio Azcárraga no usaba bigote, nunca usó bigote. ¿Sí? Sales con cara de niño, déjate el bigote. Eso fue. Pues sí, señor, para dejarme el bigote. Algo que no sé si te sabes, en mi primer trabajo, cuando estaba en GCE, me decían ¿En GC? GCE en las encuestas. Ah, La que era mi jefa directa me decía, es que María José, yo tenía 19 años, estaba en la universidad y estaba trabajando. Me decía, María José, es que necesito que te maquilles, que uses tacones, te ves muy, muy chiquita. Soy muy chaparra y pues eso también influye en que me vea más chiquita de lo que soy. Me decía, María José, es que nadie te va a tomar en serio aquí en la oficina. Pues empecé a maquillarme todos los días, usar tacones todos los días. Llegaba hasta la universidad saliendo de la oficina en tacones. Y pues de ahí me pasó algo muy parecido que a ti. ya te pintaste todos los días. Ya me empecé a maquillar todos los días, usar tacones más de 12 horas al día. Como tú le dices, pintura de guerra y botas de combate. ¿Eh? Sí.